estar en la presencia de Dios. Qué precioso es adorar a Dios. Qué precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que nos están observando a través de las redes sociales. Vamos a abrir por favor la Biblia en 1 Corintios. Bendito sea el nombre del Señor, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cuando todos tengan, me dicen amén, nos ponemos sobre nuestros pies, leemos la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de quién dice aquí, de Dios, que está en Corinto, a los santificados en quién, en Cristo Jesús, llamados a qué, a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tome asiento, bendita la palabra de Dios, en la presencia de Dios estamos. El mensaje que les traigo el día de hoy de parte del Señor, quiero compartirles, está titulado, o lleva el tema, ¿la iglesia es o no es de Dios? ¿La iglesia es o no es de Dios? Cuando mencionamos la palabra iglesia, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted menciona la palabra iglesia? Quizás usted piensa que es, ¿verdad?, el lugar en donde uno se congrega. Pues esta es la casa de oración, déjeme decirle. Pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia para nosotros? La iglesia es aquella que fue comprada a precio de sangre. Es aquel cuerpo donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, la iglesia es entonces todos nosotros que formamos parte de una congregación. Somos los miembros que asistimos a una casa, a un lugar, a adorar a quién, a quien nos salvó, a quien nos redimió, a nuestro Dios, y a su nombre sea la gloria. Amén. Es una institución, si podemos llamarlo así, una institución creada por Dios mismo, por nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, el verbo hecho carne. La iglesia fue comprada a precio de sangre, y dice la Biblia en Mateo 16, versículo 18, la primera vez que se menciona la palabra iglesia, dice el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Pedro, estando con el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro va donde el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y entonces Pedro le contesta, le dice, Señor, uno dice que es Juan el Bautista, otro que es Elías, otro que es Jeremías, o alguno de los profetas, pero ¿quién dices tú que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es ahí donde nace por primera vez la revelación dada por nuestro Señor a la humanidad. Y de Jesús le dijo, entonces, bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, claro, tú eres Pedro, ese es tu nombre, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro, sino sobre la verdad
Cristo, en donde la cabeza es Cristo y el cuerpo nosotros formamos parte de la iglesia comprada a precio de sangre. Edificaré la iglesia sobre esta verdad y las puertas del Hades, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. A su nombre sea la gloria. En Hechos 2, ahora si nos remitimos a Hechos 2, es aquí donde se origina. Miren, primero dije que nació o se reveló o se mencionó la palabra iglesia, pero en Hechos 2 se origina, comienza la iglesia, y la iglesia que es de Dios se caracteriza primeramente, y mantenga la Biblia abierta en Hechos capítulo 2, se caracteriza porque la iglesia estaba unánime, junta, es decir, al decir unánimes, un mismo sentir. Si tú eres iglesia de Jesucristo, tú no puedes tener otro sentimiento que tan solo adorar a Dios, el bendecir su nombre. Unánimes, juntos, no dispersos, juntos, unánimes, juntos, reunidos, congregados, lo cual significa una función, que estábamos en el mismo sentir, pero funcionando en un solo camino, yendo hacia una sola meta. La iglesia del Señor no es una iglesia dividida, sino una iglesia unida. Pablo confrontó, hermanos amados, y ya vamos a ver más adelante, Pablo confrontó a los hermanos que estaban divididos y le dijo: unos dicen que son de Pablo, otros de Cefas. Hermanos, nosotros somos de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hoy por hoy hay mucho denominacionalismo, que yo soy de la santidad de Dios, que yo soy de la santidad de Jehová, que yo soy de los cuadrangulares, que yo soy de la iglesia misionera Riel, que yo soy de aquí, que yo soy de acá. No, hermano, nosotros somos de Cristo, y ningún pastor es dueño de la iglesia, sino Jesucristo. Jesús compró la iglesia a precio de sangre. Hoy muchos pastores se han adueñado de lo que no les pertenece. Piensan que son los dueños. Aquí el único dueño es Jesucristo, y a Él se la gloria. Den un aplauso a Él. Pastores de dictadores, pastores que piensan de que de ellos es la iglesia. No, hermano. Pastores que tienen miedo, claro, porque no predican sana doctrina. Tienen miedo. Cuando el miembro de la iglesia, de la congregación, le dice: pastor, puedo ir a tal lugar, le prohíben hacer esto o aquello. Hermano, si usted predica palabra de Dios, si usted es un hombre de Dios, si usted da buen testimonio, téngalo por seguro que a donde vayan las ovejas conocen quién es su pastor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Si se puede dar deseo fuerte. El hombre de Dios sabe en quién confía. Estaban unánimes, un mismo sentir, estaban juntos en cuerpo. Pero ¿qué también estaban haciendo ellos? Estaban orando. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Orando. ¿Y cómo eran? ¿Dispersos o juntos? Cuando hay una vigilia, estamos unidos, juntos, orando. ¿Estará la iglesia haciendo eso? Si tú eres iglesia de Jesucristo, tú tienes que hacer lo que dice la Biblia. Unánimes, juntos, orando. Porque para que se dé un derramamiento del Espíritu Santo, escúchame bien, iglesia, para que se derrame el Espíritu Santo, tiene que la iglesia estar unánime, característica, juntos, orando y obedeciendo. Porque el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: no se muevan de Jerusalén hasta cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vayan y esperen la promesa. ¿Ellos qué hicieron? Obedecieron. ¿Qué estaban haciendo ellos en el aposento alto? Unánimes, juntos,
Espíritu Santo. Hermano, si usted forma parte de la iglesia de Dios, de la iglesia comprada a precio de sangre, usted tiene que hacer eso. Porque la iglesia tiene que tener un mismo sentir. Usted no puede tener otro sentir que estar unidos como cuerpo, en donde la cabeza es Jesucristo. Qué triste que a la voz de ayuno, a la voz de vigilia, a la voz de oración, dicen ser iglesia, pero uno por un lado, otro por el otro, cuando tiene que toda la iglesia estar unánime. Queremos un derramamiento del Espíritu Santo. Queremos que Dios haga proeza. Queremos milagros, señales y prodigios. Aquí está la solución. Aquí está la solución. No podemos, hermano, vivir separados. La mano necesita del pie. El pie necesita del ojo. Si no hay ojo no puede ver. Si no tiene mano no puede coger, no puede tocar. Si no tiene pierna no puede caminar. Todos somos necesarios. Hermanos amados, todos formamos parte de un cuerpo en donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, juntos, orando, obedecieron. Hubo un derramamiento. Pero ¿para qué fue el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Para qué usted cree que fue el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Fue para ellos tan solo? ¿O fue que se llenaron para dar? Cuando Dios te llena, no es para que tú te llenes, sino para que lo que tú recibes de parte de Dios lo des. Lo des. Es decir, que vayas y prediques. Porque esa es la gran comisión de la iglesia. Si somos parte de la iglesia de Dios, usted tiene que predicar a Cristo y a este resucitado. Usted tiene que hablar de arrepentimiento, perdón, salvación, vida eterna. Esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando bajó Pedro, lleno del Espíritu Santo, habiendo estado unánimes juntos orando, esperando la promesa en obediencia, llegó el Espíritu Santo, bajaron. ¿Y qué pasó? A la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. El derramamiento del Espíritu. La primera prédica, 3,000 vinieron a los pies de Cristo, alabándose el nombre del Señor Jesucristo. Qué precioso está lleno del Espíritu Santo. Pero lastimosamente hoy vemos que en las diferentes congregaciones fue algo extraño. Porque si de verdad hubiera un derramamiento del Espíritu, las calles estuvieran saturadas de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo predicando el Evangelio. Porque el Evangelio no es para el derramamiento del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es para estar dentro de 4 paredes, sino para salir a predicar que Cristo, que solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Solo Cristo nos puede dar vida eterna. Y solo Cristo viene a ver la iglesia que es comprada a precio de sangre. A su nombre sea la gloria. Salieron a predicar. La iglesia, hermanos amados, se compone de personas que se juntan con un mismo propósito. Usted no puede pensar de una manera diferente. Todos tenemos que pensar de la misma manera. ¿Cuál manera? Usted tiene que tener pasión por las almas. El Señor dio la vida por usted. Amén o no amén. El Señor dio la vida por mí. Entonces, ese sentir que hubo en el Señor de ir a dar las buenas nuevas, porque Él vino a dar las buenas nuevas. Entonces ese sentir tiene que haber en nosotros de dar las buenas nuevas, inclusive exponiendo nuestra vida, porque Él nos compró. Ya nosotros no nos pertenecemos. Usted no se pertenece, usted es de Cristo. Usted tiene aquí un sello, propiedad de Jesucristo. Y si somos propiedad de Jesucristo, tenemos que hacer lo que Él a nosotros nos manda. Ir y predicar el Evangelio. No que vayas a conquistar. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no cree será condenado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Buenas nuevas, pero de salvación, no de prosperidad material, sino de salvación, de perdón, que hay alguien que nos puede perdonar. No es, hermano, la iglesia del Señor no es una iglesia, pongámoslo así, no es llanera solitaria. No es que usted como iglesia va a andar como el llanero solitario, por un lado, por el otro, haciendo o viviendo de manera independiente. No, hermano, la iglesia es para personas que tienen y que
congregarse. Porque, hermano, cuán bello y cuán delicioso, dice la Biblia, es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. La falla del hermano a usted lo edifica. No es para destrucción, es para edificación. Las fallas suyas edifican a otro. Entonces, todos crecemos, todos nos alimentamos. ¿A través de qué? De la palabra. Todos somos imperfectos. Nadie es perfecto. La iglesia está compuesta por gente imperfecta. Todos los que estamos aquí vinimos enfermos a donde el médico divino. Y el médico divino es el que nos está sanando, el que nos está perfeccionando, porque ninguno de nosotros es perfecto. Él es el único perfecto. Y Él es el que nos va perfeccionando, nos va purificando, nos va santificando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia es un grupo de personas que tienen un mismo propósito, que viven en unanimidad. Y para la iglesia hay un lugar donde se reúne la iglesia. Antes, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, después vino, ¿verdad?, las sinagogas, pero la presencia de Dios, dice la palabra, que iba de vez en cuando. Ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios en estas cuatro paredes de acá, sino aquí. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Ahora Dios se mueve con nosotros. Nosotros somos el vaso en las manos del alfarero. La presencia de Dios llega a un lugar, a la casa de oración, es porque la iglesia se reúne unánime, juntos, en obediencia, a adorar a Dios, a orar, a conversar con Dios. Ahí se derrama el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Nosotros atraemos la presencia de Dios o no la traemos. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Ahora bien, cuando nosotros nos reunimos, dice la palabra del libro de Hebreos, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Eso va para los llaneros solitarios. Para los que les gusta es ir de vez en cuando a una iglesia. Es decir, hablando del lugar, porque la iglesia somos nosotros. La casa de oración, el lugar, se establece para reunirnos, porque aquí en este lugar es donde se predica la palabra. Aquí es donde Dios levantó un hombre para que guíe a la iglesia de quién, no de ese hombre, sino de Cristo. Por eso la obligación del que se para aquí adelante de predicar es palabra de Dios y no palabra de hombre. Palabra que edifique la iglesia, no de él, sino la iglesia de Jesucristo. Y ese hombre tiene que estar en comunión con Dios, orando con Dios, pidiéndole discernimiento, revelación a Dios, para que Dios sea hablando a través de él, para que sea guiando de la manera correcta a la iglesia de Jesucristo, empujándola para que llegue a la meta. A su nombre sea la gloria. No para conquistar este mundo, sino para llegar a nuestro lugar final, es allá arriba, en los cielos. La iglesia fue constituida por Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, si es o fue constituida por Dios por medio de Jesucristo, no es de aquí abajo, es de allá arriba, es espiritual. No es un club, como hoy podemos ver, diferentes congregaciones, en donde se reúne gente. No es una asociación, no es, hermano, una reunión de vecinos, no es una reunión de amigos, no es una reunión de personas que tienen algo en común. La iglesia la compone gente espiritual, porque esto viene de arriba, gente nacida de nuevo, porque no todos son iglesias, sino solo los nacidos de nuevo. Porque muchos de los que se congregan en un lugar les falta todavía nacer de nuevo. Y eso significa dejar atrás el pasado, dejar atrás Babilonia, dejar atrás Egipto, dejar atrás el mundo. Y como decíamos en la alabanza, decidir de verdad seguir a Cristo. Porque muchos decimos que amamos al Señor, pero con nuestros hechos lo negamos, con nuestra manera de ser. Fallamos, sí, hermanos. Somos imperfectos, sí, fallamos. Pero no practicamos la falla. Y aquel que practica la falla necesita nacer de nuevo.
necesita arrepentirse, aceptar a Jesucristo y decirle: Señor, hazme cada día más como tú. Ahora bien, así como es espiritual, también la iglesia del Señor es sobrenatural. Es decir, como no es de este mundo, como fue constituida por Jesucristo, es sobrenatural, porque Jesús no es de este mundo. Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo: están en este mundo, pero no son de este mundo. Amén. Entonces, la iglesia es de este mundo o no es de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque somos de Cristo, y Cristo no es de este mundo. Este mundo está bajo la potestad del maligno, y todo lo que anhele, toda persona que anhele este mundo está con su amo en este mundo. Pero los hijos de Dios miramos hacia arriba. Los hijos de Dios ponemos la mirada allá arriba, no aquí abajo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Todo aquel que anhele el mundo, todo aquel que ame más al mundo y los deseos de este mundo, el amor de Dios no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo pasa, pero el que permanece con Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Este es el evangelio de Jesucristo. Esta es la verdad de Dios, hermano. Es sobrenatural. Y como es sobrenatural, las puertas del Hades, acabamos de leer en Mateo 16, 18, no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Porque como no es de este mundo, como es espiritual, como el dueño de la iglesia es Cristo, Cristo venció a Satanás. Cristo venció todo principado y toda potestad. Y nada ni nadie puede vencer la iglesia de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Han matado a sus profetas, han matado a los discípulos de Jesús, mataron a Jesucristo, mártires de la fe a través de los siglos. Pero la iglesia ahí, firme y constante hacia la meta, porque nada de nadie la puede destruir. No somos de este mundo, estamos y vamos camino hacia nuestra patria celestial. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Se tiene que valorar eso. Usted no es de aquí. Dígale al hermano que está al lado: tú no eres de aquí. Tenemos una ciudadanía. Aleluya. Qué preciosa saber que tenemos una ciudadanía. ¿Sabe cuál es esa ciudadanía? Somos del reino de Dios. Aleluya. Somos reyes, sacerdotes. Somos linaje escogido. No somos guachihuachis de aquí abajo. Somos una nación santa, separada para Dios, comprada a precio de sangre. A su nombre sea la gloria. Amén. Y la iglesia perfecta estaba constituida por judíos, por griegos, por esclavos, por libres, por imperfectos, por todo aquel que invocaba el nombre del Señor. Ese era salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Entonces no es solo confesar, sino creer. Y el creer quiere decir que tenemos que mantenernos en obediencia. ¿En obediencia a quién? A la palabra. Usted ama a Dios, forma parte de la iglesia. Usted tiene que someterse, le guste o no le guste, a la palabra. La palabra de Dios es más viva y eficaz que una espada más cortante que una espada más cortante que una espada de doble filo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la iglesia del Señor es espiritual, es sobrenatural, construida, edificada, estimulada, fortalecida ¿por quién? ¿Por quién? Cristo. Cristo es el que nos fortalece. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Somos esclavos por amor. A su nombre sea la gloria. Y no hay nada en la tierra ni debajo de ella que pueda prevalecer contra esta preciosa iglesia. Nadie ha podido vencerla. Han querido tumbarla, han querido destruirla, han querido derrotarla, pero nada, nadie puede hacer eso
maldición, todo principado y toda potestad. El acta de decreto de maldición fue clavada en la cruz del Calvario, triunfando sobre todo principado y potestad. Y dice la palabra en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios fue dada ¿a quién? A la iglesia, para decirle a todos los principados y todas las potestades que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. A su nombre sea la gloria. La iglesia tiene autoridad. Ni el diablo puede tocar a la iglesia. A su nombre sea la gloria. Aleluya, Jesús vive. La iglesia, hermanos amados, en ese entonces tenía errores, sí, como también lo tiene el día de hoy, porque es imperfecta. Y Pablo tuvo que corregir. Mire que en Primera de Corintios, decide en Primera de Corintios esta carta, usted va a ver que es una iglesia imperfecta. Había grupos divididos, había gente de un bando y del otro. Se había dado la influencia griega en Corinto. Había entrado el gnosticismo, el cual hablaba de que la sabiduría era la que daba a uno la perfección. Los gnósticos. Y Pablo tenía que enseñarle a la iglesia de que eso no es así, sino que el que nos perfecciona es Cristo, porque el único perfecto es Cristo. Y el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Pablo tuvo que tratar con gente que asistía a los festines en los templos, a comelonas. ¿Será que eso está pasando ahora? Aleluya. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 8, desde el capítulo 8 al versículo 10. Pablo tuvo que tratar con problemas matrimoniales, con divorcios. Pablo tuvo que tratar con fornicaciones. Pablo tuvo que tratar con gente que decía que era cristiana y que asistía a los tribunales, a donde los jueces, a denunciar a su propio hermano. Hermanos en la fe, atacándose en los tribunales. ¿Usted cree que eso es correcto? Pablo tuvo que bregar y decirles en la cara, como dice 1 Corintios 6, ¿me ignoráis acaso que los idólatras? ¿A quiénes dirigió? A los de Corinto, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los que se penetran con varones, los afeminados. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Cuando uno habla de esta manera, el día de hoy, muchos en la iglesia se ponen molestos, porque como viven en pecado, no les gusta ser confrontados. Pero hermano, mientras haya hombres o haya mujeres que no le teman al hombre, sino a Dios, se va a predicar la bendita palabra de Dios. Hasta cuando Cristo venga, yo creo que ese remanente seguirá predicando la verdadera palabra de Dios. Porque hoy por hoy muchos no predican esto porque tienen temor los pastores, como no están orando, no están en comunión con Dios, no dependen absolutamente de Dios. Entonces hablan lo que la iglesia quiere oír. Pero el hombre de Dios o la mujer de Dios no habla lo que la iglesia quiere oír, sino lo que Dios le quiere decir a la iglesia. Para que la iglesia se fortalezca es en la palabra de Dios, no en lo que el hombre está diciendo. Porque lo que lo transforma a usted, lo que lo cambia a usted, lo que lo edifica a usted, lo que lo lleva hacia adelante a usted, no es el pastor, sino la palabra de Dios que debe salir a través del pastor. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Mire que a Pablo lo acusaban hasta de falso apóstol. Le decían que él buscaba su propio provecho. Hoy por hoy a los hombres de Dios le dicen lo mismo. No, si el pastor es esto, y no saben cómo está viviendo el hombre de Dios. Pablo tuvo que tratar con este tipo de gente diciéndole, pero si yo a ustedes no les pido nada, si yo con mi mano hago todo. Pablo tuvo que tratarlos también. Pablo tuvo que confrontarlos. Hermanos que decían que tenían el derecho de ir hasta inclusive de las prostitutas. Ahí en el libro de 1 Corintios 6 usted lo puede leer en su casa. Los que negaban la resurrección de Jesucristo, los que negaban la resurrección futura, alabado sea Dios. Ahí en el capítulo 15 puede leer. El problema inclusive del mal uso de los dones. La falsa espiritualidad. ¿La vemos o no la vemos el día de hoy? Y cuando usted se acerca de un hermano y le dice, hermano,
hermano, no es así, se pone bravo. Es que Dios me dijo. Si cuando Dios te lo dice conforme a su palabra. Amén o no amén, iglesia. Y él tuvo que tratar, porque si había, hermano, un derramamiento del Espíritu, tenía que haber amor y no había amor. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay amor, hay unidad, hay fraternidad, hay sencillez, hay madurez, hay espiritualidad verdadera. Se ve el fruto de quién, del Espíritu. Porque hoy por hoy vemos que muchos brincan, saltan, hablan en otras lenguas, profetizan, entre comillas. Pero mírenlo cómo están. Corazones amargados, no dan fruto, peleando como perro y gato en la casa con su esposa. Aleluya. La esposa durmiendo en cama en cuartos separados y dice que está con el Espíritu Santo. Yo no sé de qué espíritu me están hablando, porque cuando hay Espíritu Santo hay unidad. Unidad. Hay perdón, hay amor, hay paciencia, hay benignidad, hay mansedumbre, hay templanza, fruto del Espíritu. Si somos iglesia, entonces Pablo tenía que tratar con gente y decirle, hermano, ¿cierto? Claro, dones de Dios son irrevocables, pero tienen que dar fruto. Tienen que dar fruto. En todas las iglesias que Pablo fundó, hubo problemas, pero ninguna como la de Corinto. Corinto era terrible, pero Pablo estuvo ahí. Que sea vemos hombres, hermano, y hay hombres que están ahí dándole, tratando de qué, de que la palabra de Dios fluya, porque la palabra de Dios es la que cambia, hermano. Todos somos imperfectos, todos fallamos, pero los hombres de Dios nos mantenemos firmes, predicando la palabra para que la palabra sea la que haga lo que tenga que hacer. Medicina, ¿verdad? Medicina en los cuerpos, refrigerio, ahí en los huesos, que está cambiando. El profeta Jeremías supo decir, ¿acaso tu palabra no es como fuego y como martillo que quebranta toda piedra? Es la palabra es la que entra, la palabra es la que cambia, hermano. Y por último, la iglesia de Dios, la iglesia ahí de Corinto, no era de Pablo, no era de Cefas, tampoco de Apolo, era de Jesucristo. Por eso, primera de Corintios, cuando leímos, hermanos amados, que dice, Pablo llamaba a ser apóstol de quién? De Jesucristo, el abortivo, el último de los apóstoles. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. ¿A quién? A la iglesia de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo es eso? Si la iglesia de Jesucristo, es que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, la palabra, la sustancia. Y el verbo, la sustancia, la palabra era Dios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. La deidad, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús, el Dios, el 100% Dios y el 100% hombre. Por eso que a través de Cristo, si por un hombre entró el pecado, por un hombre, 100% hombre, entró la vida. Por eso Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El mismo Dios no escatimó ser Dios, ser igual a Dios, y dejó todo y se humilló hasta lo sumo. Y cuando vino, después fue resucitado y exaltado hasta lo sumo. Alabado sea Dios. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Cristo, Jesucristo, la esperanza de la humanidad. A su nombre sea la gloria. Y nosotros somos comprados, fuimos comprados por Cristo Jesús, nuestro Señor. Con esto voy a terminar. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza. El 25 dice que se entregó por ella. El 28 dice que Él es el quien santifica, el que purifica la iglesia. El 29 que cuida, que la sustenta. El libro de Hechos, capítulo 20-28 dice que Él la sanó con su propia sangre. Efesios 1:23 dice que Él es
la plenitud de aquel que todo lo llena. Efesios 3:10 es, hermanos amados, la multiforme sabiduría de Dios fue dada a la iglesia para que a través de nosotros, con la autoridad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, podemos atar y desatar, podemos prohibir y podemos permitir en el nombre de Jesucristo que las cosas se den. Amén o no amén, hermano. El propio infierno no puede contra nosotros. Gloria a Dios. Qué precioso es saber que somos iglesia de Jesucristo, que pueden tocar el cuerpo, pero no pueden tocar nuestra alma. Pueden haber problemas financieros, pueden haber divisiones, pueden dejarnos solos a los pastores, pero la iglesia de Cristo avanza. Puede quedarse el pastor solo, pero en otro lado sigue avanzando la iglesia. Amén. La iglesia sigue avanzada. Usted siga unánime junto, orando, en obediencia. Vamos a terminar con esto. Abre el libro de Apocalipsis. Bendito sea Dios. Dice el libro de Apocalipsis que la iglesia, Apocalipsis 2, versículo 7, aquella que permanece hasta el fin comerá del árbol de la vida. El versículo 11, aquella que venciere, aquella iglesia que no se rinda, no sufrirá daño en la segunda muerte. En el versículo 17, la iglesia comerá del maná escondido, tendrá una piedrecita blanca en el cual habrá un nombre nuevo, el cual tampoco nadie conoce. Alabado sea el nombre de Jesús. El versículo 26 al 28 dice que tiene autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro y le daré la estrella de la mañana. En el capítulo 3, versículo 5 dice que la iglesia que venciere será vestida de vestiduras blancas y no se borrará su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de su Padre y de sus ángeles. El versículo 12 dice: y será columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el versículo 21 dice: al que venciere, la iglesia que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús compró la iglesia. Somos iglesia de Jesucristo y fuimos llamados a estar unánimes en un mismo sentir, a vivir juntos, obedeciendo la palabra, orando sin cesar. Venceremos. Solo así recibiremos la llenura del Espíritu Santo. Solo así habrá un avivamiento. Alabado sea Dios, para poder salir a la calle y decirle a la gente que Cristo la ama. Denle un aplauso al Señor. Jesús le dice a Pedro en Juan capítulo 21, de los versículos 15 al 17. Primero le dice: apacienta mis ovejas. Usted, esposito, usted tiene una esposa que es cristiana, tiene a hijos, allá en una iglesia. Apaciente. Le dice por segunda vez: pastorea. Y por tercera vez le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, instrúyelas, guíalas, cuídalas, aliméntalas, protégelas, véndalas, corrígelas, ayúdalas. Hermanos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar, no es la esposa. Con todo respeto y amor, se lo digo en Cristo Jesús. Ante Dios no va a dar cuenta la esposa, sino el esposo es la cabeza de ese hogar. Así que, esposito, usted tiene una obligación con Dios de cuidar esas ovejas, que no se aparten. Instrúyalas, aunque se molesten. Hábleles de Cristo, enséñeles de Cristo, llévelos
a la casa donde se reúne la iglesia de Jesucristo. Mire que en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4, Jesús le dice a Pablo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el Hijo. No persiga a la iglesia. Usted va a decir: yo no persigo a la iglesia. Cuando usted habla mal de un hombre de Dios, cuando usted habla mal de una mujer de Dios, usted está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Cuidado, no se meta a jugar con fuego. Si usted bendice a la iglesia, será bendecido por Dios. Y la iglesia es ella, es ella, es ella, es ella. Todos los que fuimos comprados a precio de sangre somos iglesia de Jesucristo. Cada vez que usted hable de su hermano, usted, al hablar mal, usted está maldiciendo, hablando mal. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero cuando usted habla bien, aunque le hagan mal, usted no hace como antes se hacía en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No, no vivimos bajo el antiguo pacto. Jesús dijo: ¿oíste que fue dicho? ¿Verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo: perdonen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, ámenlo, amen a Dios con todo su corazón, mente y fuerza, y amen al prójimo como ustedes mismos. Hermanos amados, Cristo nos bendice cuando nosotros bendecimos lo que Él compró a precio de sangre. Queremos la bendición, bendiga a su hermano, porque más bienaventurado es dar que recibir. 1 Corintios 10. Aquí termino. 1 Corintios 10, versículos 32 y 33 dice: hermanos, no sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a quien más dice ahí. ¿A quién dice? Que no seas tropiezo a la iglesia de Dios. Mira al hermano que está al lado. Esa es la iglesia de Dios. Él es iglesia de Dios. No seas tropiezo. Cuidado con lo que tú vayas a hacer. Hoy por hoy vemos a muchos falsos espirituales religiosos que se reúnen a criticar, a condenar. Si tienes algo que decir, anda y dilo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios no te da espíritu de cobardía, sino de poder. Anda y dile: hermano, venga acá, usted está mal con la palabra, edifíquelo. Si no entiende, coja 2 testigos, así lo dice la Biblia. Y si no, vaya y dígaselo al pastor para que lo diga a la iglesia y lo declaren anatema, lo suelten. ¿Por qué? Porque es un practicante del pecado, no quiere entender el cabezón. Pero ¿quién es usted para reunirse y atacar a aquella iglesia que fue comprada a precio de sangre? Edifique. Usted y yo tenemos un ministerio, todos, de la reconciliación. Si alguien ha caído, extiéndale la mano para que se levante. Usted no le pise la cabeza. Falló, no encubra los pecados. Sea frontal. Exhórtelo. Guíelo en el amor de Cristo. Dígale: levántate en el nombre de Jesús. No sea tropiezo a la iglesia de Dios, como también yo en las cosas que agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Hermano, si usted ama a Dios, no es primero usted, es primero el prójimo. Y eso le cuesta mucho a la iglesia. Es primero el prójimo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Porque por lo que tú haces, por el testimonio que tú des, muchos vendrán a los pies de Cristo o no vendrán a los pies de Cristo. Muchos serán restaurados y regresarán si se apartaron por el amor que tú muestras, aún quedándote tú sin nada. Ellos verán: este es un hombre de Dios y ahí está el amor de Dios para mi vida. Pero si tú tratas a la gente con indiferencia, recuerde que la verdadera iglesia estaba
unánime, juntos, orando, obedecieron, salieron a predicar, pero hicieron algo ellos, porque la iglesia verdadera obra en fe, obra en fe. Esto significa que tienen que mostrar su amor, el amor de Dios en usted para con la iglesia. Si hay algún necesitado, ¿sabe lo que ellos hacían? Todo tenían en común. No había uno que tenga hambre, ni uno, porque todo lo traían y se lo daban a los apóstoles para que lo compartan, y todos tenían todo. Qué triste es cuando decimos, hermano, vamos a recoger para repartir canastas de amor, y la iglesia y en gracia, y dicen que es iglesia de Jesucristo, pero no muestra su amor. La iglesia muestra su amor. Si Dios te da, es para que bendigas. Si Dios te bendice, es para que bendigas. Así tú muestras el amor de Dios. Ningún egoísta, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos. Por eso toda persona que da, recibe. Porque la ecuación de Dios es esa. Si tú das, tú vas a recibir. Amén, iglesia. Tenga eso presente. Unánime, junta, un mismo sentir, un mismo propósito, orando, juntos, no atacándonos, obedeciendo que su palabra, que hay que orar, hay que buscar su rostro. El tiempo se acaba. No podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de hacer lo que Dios dice. Tenemos que ir a predicar y tenemos que compartir el pan nuestro de cada día. Amén. Santiago supo decir, la verdadera religión es esta: ayudar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los más necesitados. Amén, iglesia. Vamos a ponernos sobre